seminario del Cono Sur, auspiciado por Avisor y varias empresas de la región como Crystal Depot, Altavista, Optilab de Paraguay, Premier Internacional de Bolivia, Luxor, GPM y Cosmovision. Así que desde ya los invitamos a participar. Va a comenzar Jesús Martín, nuestro físico, químico farmacéutico de Avisor. Jesús, te dejamos ya arrancar y bueno, gracias a todos por estar. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pues primero de todo, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por asistir, especialmente con los horarios, ¿no? Implicando diferentes países, pues muchas veces es complicado, pero he visto que el número de asistentes es bastante elevado, así que muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por asistir. Me llamo Jesús Martín, algunos de vosotros ya me conoceréis y bueno, soy el responsable de marketing de salud ocular, ¿de acuerdo? De la categoría de salud ocular. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues precisamente de esto, ¿no? De irritación ocular, de ojo seco y especialmente del remedio para esto, ¿no? Que principalmente es, desde la óptica, las soluciones de lágrima artificial, ¿de acuerdo? Los colidios. Pero bueno, algunos ya me habéis visto y a mí siempre cuando comenzamos a dar estas sesiones, a mí me gusta mucho poner todo en contexto, ¿no? No dar la charla por darle y ya está. Y bueno, lo que quiero hacer principalmente es, oye, realzar todavía más la figura del óptico a la hora, oye, estamos en una posición privilegiada, porque al final el óptico está en primera línea en el eslabón de la cadena sanitaria, ¿no? Muchas veces, especialmente ahora con el tiempo del COVID, que hay tanta carga asistencial, los hospitales desbordados, pues oye, muchas veces el óptico tiene la capacidad, la habilidad, sin entrar en el terreno del oftalmólogo, de, oye, echar por lo menos un primer vistazo al ojo, literalmente, de ese usuario, ¿no? Ese usuario que puede ser un usuario normal o puede ser un paciente y no lo sabe. Y bueno, tenemos la obligación de aportar ese valor extra al usuario, que cada vez se demanda más y se da por hecho, muy importante. Pero bueno, esta primera línea, este primer eslabón en la cadena sanitaria, hay que decir que, bueno, no nos debemos dormir en los laureles, como decimos aquí en España, ya que cada vez hay nuevos players, ¿no? Nuevos jugadores en el terreno de juego, el paradigma va cambiando, la digitalización avanza muchísimo. Se sigue hablando de revolución digital, pero en realidad esto ya llegó hace mucho tiempo y hay que poner las pilas para estar a la altura. ¿Por qué? Pues porque si la primera vez ese usuario final acude a la óptica a comprar algo por un servicio, acabará muy contento, pero la segunda vez, si sabe cómo hacerlo por Internet, sea Amazon, sea algún tipo de plataforma web de los propios grupos de óptica, ya no acude a la óptica. Entonces, está quitando ese valor que le podéis dar porque os quita de la ecuación cuando va a poder encontrar algo a lo mejor más fácil, más económico o a lo mejor incluso más rápido, ¿no? Y esto lo podemos ver en cada uno de nosotros. Cuando vamos a comprar algo en Internet, tenemos multitud de herramientas para poder comparar, tenemos las reviews, cada vez es más fácil comprar y, oye, no nos tenemos que dormir en los laureles y tenemos que anticiparnos a esto, ¿no? A hacer que ese usuario final acuda a nosotros en vez de a Internet. Por otra parte, está una oportunidad, ¿no? Lo he puesto como un semáforo. Estamos en primera línea, hay ciertas amenazas, pero hay una oportunidad muy importante, que es todo el área de salud ocular, ¿de acuerdo? Ojo seco, irritación en particular. Y además la posibilidad de crear marcas propias, ¿no? Queda todavía mucho margen para empoderarnos todavía más, ser más proactivos e ir por delante de esa patología respecto a sus usuarios o pacientes que os podéis encontrar en las ópticas. Y bueno, aquí es donde entramos nosotros, Avizor, para proporcionaros productos, soluciones, pero también servicios, ¿de acuerdo? Servicios como, por ejemplo, el que estamos dando ahora mismo en este webinar, ¿no? Echaros una mano a la hora de no solamente enseñaros de producto, pero enseñaros, formaros, hacer que os anticipéis a esa patología, ¿no? Ayudaros a, oye, obtener más información de un usuario que entra por la puerta de la óptica y decir, oye, voy a indagar un poco más, preguntar un poco más, a ver si esta persona puede ser propensa a tener un ojo seco o no. Y dicho esto, comenzamos. Bueno, estas dos definiciones de qué es el síndrome de ojo seco, irritación ocular, estoy seguro que casi todos ya os lo sabéis, pero una presentación que va precisamente de esto, diríamos que está incompleta si no las tocamos, aunque sea de puntillas. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome del ojo seco? El síndrome del ojo seco, pues es la patología como tal instaurada, ¿de acuerdo? Aunque después hablaremos de ojo seco ocasional, moderado o severo. Pero el síndrome del ojo seco al final, ¿qué es, no? Pues es una enfermedad multifactorial, como todos sabemos, compleja y crónica, que no tiene cura
y que al final va a provocar 3 tipos de molestia, ¿no? De patología como tal. Molestias, problema visual y en algunos casos, y menos común y menos conocido, puede provocar hasta lesiones en la córnea y conjuntiva, ¿no? Es más que un simple no tener lágrima. Lo que es muy interesante de aquí es que es un síndrome crónico, ya lo sabéis, y es el dato de prevalencia. El dato de prevalencia actualmente a nivel mundial es un 30% de la población. Y fijaos que en solamente 4 años más, 2025, se espera que aumente hasta un 50%. Esto es mucha gente. Y por otra parte, irritación ocular, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Pues bueno, la irritación ocular no es más que la respuesta que produce el ojo al entrar en contacto con un agente irritante. ¿Y qué ocurre? Que el ojo se pone lloroso, rojo y te pica, ¿no? ¿Y agente irritante qué tenemos? Pues agentes muy mundanos, muy normalitos, que todo el mundo en su día a día, aunque no nos lo creamos, no los podemos encontrar. Desde humo de tabaco, contaminación, ambientes cargados, químicos ambientales, agua salada del mar, agua clorada de las piscinas, especialmente en verano, climatología extrema como nieve, viento, climas muy cargados. Y bueno, y por supuesto, el uso constante de pantallas, ¿no? Aquí he puesto computadoras, pero puede ser la televisión, puede ser el teléfono, multitud de factores, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar un poco más en la fisiopatología del ojo seco. El ojo seco al final, ¿qué es, no? Tenéis aquí el famoso círculo vicioso que aparece en toda la bibliografía. Ahora lo explicaremos, pero bueno, para mí, con que os quedéis que es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, me vale. Al final, causas del ojo seco hay muchos tipos. En algunos casos hasta se desconoce el origen, ¿no? Pero a mí me gusta clasificarlo de la siguiente manera, ¿no? Puede que se active mediante estos agentes externos, ¿no? Que hacen que el ojo seco se active o la irritación se active. Y luego pueden una serie de causas que dependen más de la persona, que se puede dar por separada o convivir las dos juntas, ¿no? Y puede ser que tengamos una lágrima en cantidad suficiente, pero de mala calidad, entonces hace que esa lágrima se evapore, o una lágrima que sea de buena calidad, pero el flujo se ha reducido, entonces no cumple su función. ¿Qué ocurre? Si esto ocurre, al final lo que tenemos es una lágrima con una serie de sustancias en su interior, solutos, sales, que si quitamos parte de ese agua, lo que nos va a llevar va a ser a una lágrima indirectamente hiperconcentrada o Aclarar hiperosmolar. su... Entonces, cuando tenemos Va una a poner lágrima más montaje. hiperosmolar, ¿esto qué va a provocar? Que las células de la superficie ocular lleven a la Y sí, inflamación. Entonces, en función de cuándo claro que sí. paremos o No no, me ya dijo, no me digamos, llegó. Bueno, no te cuesta empezar, pero más por este eso lo he ciclo, hecho. nos va a llevar a los siguientes pasos. Si tenemos las células de la superficie ocular inflamadas, esto va a provocar ¿Qué hago como muerte, yo, no? apoptosis de las células mucínicas. Las células mucínicas, ¿qué es lo que Mira, chévere. tienen? Imaginaos que es una especie de ¿Por qué no te vas a estructura de comprar ahí andamio el que lo antes que con un hace poquito es más caro, pero es más sujetar a la rico ahí lágrima, ¿de de... ¿Cómo se acuerdo? llama? La Proporcionarle ventisca le van a... estabilidad. Esto a su vez, si las No, quitamos, ¿qué pero va a por ocurrir? kilo, pues. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Podéis silenciarlo para continuar en la presentación? Muchas gracias. Bueno, como estaba diciendo, si tenemos estas células mucínicas que van a sujetar, estabilizar esa lágrima, si las quitamos, nos va a llevar a una lágrima inestable, que sumado a estos factores que comentábamos al principio, ambientes secos, uso de conservantes en exceso, uso de lentillas, algún tipo de cirugía, el impacto continuo de las pantallas, va a hacer que esta lágrima sea aún más inestable y el ciclo, si no lo paramos, seguiría y seguiría, dando lugar a los diferentes tipos de ojo seco que conocemos hoy día. Ojo seco leve, moderado y severo. Básicamente, tiene que ver con la importancia de los síntomas y la recurrencia de los mismos. En el primer caso, un ojo seco leve, el que llamamos ambiental, en el que todas las personas, vosotros, yo mismo, al finalizar a lo mejor el día, nos podemos ver, nos podemos encontrar un ojo seco ocasional, ambiental y esporádico. En el caso de moderado, como hemos dicho, subimos un nivel, va a ser el nivel intermedio. Este tipo de ojo seco suele estar muy relacionado, ¿de acuerdo?, con grupos poblacionales, como por ejemplo aquellos ligados a trastornos hormonales. En los jóvenes, por ejemplo, con la adolescencia, aumenta el pico de ojo seco. Y en las mujeres, con la menopausia, que ocurre lo mismo. Y por último, tendríamos el ojo seco severo, que es un ojo seco mucho más importante y prolongado en el tiempo, constante, ¿de acuerdo? Y depende de la gravedad, puede ser hasta invalidante.
Por daros algunos datos de mercado para situarnos, os voy a poner aquí este gráfico. No tenía datos a nivel mundial, os voy a ir explicando. Tengo bastante dato a nivel europeo, pero bueno, os voy a ir indicando. Que sepáis que a nivel Europa se venden al año más de 600 millones de colirios, ¿de acuerdo? Siendo los mercados líderes Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, en ese orden. Como ya hemos comentado, el 30% de la población actualmente, a nivel mundial, padece ojo seco. Una prevalencia que se espera que aumente hasta el 50% en solo 4 años, en 2025. Y esta elevada cantidad de personas con ojo seco, esta prevalencia, ¿a qué se debe? Pues bueno, pues precisamente a estos factores que acabamos de comentar, pero a día de hoy, con la revolución digital y el coronavirus, hacer mención dos motivos que están cogiendo cada vez más y más importancia. El uso elevado de dispositivos electrónicos, cualquiera de ellos, porque el que más y el que menos tiene un ordenador en el trabajo, y el uso de mascarillas para protegerse contra el coronavirus, que funcionan muy bien, pero está demostrado que agravan el ojo seco. En el primer caso, dispositivos electrónicos, en la pandemia, este dato es de agosto del año pasado, aumentó hasta un 40% respecto a valores normales, por así decirlo. Esto imagino que a estas alturas estará incluso más elevado. Y las mascarillas, pues bueno, esto empezó haciéndose eco una universidad de Canadá. Gente que nunca había padecido ojo seco empezó a sentir molestias, principalmente sanitarios, o aquellos trabajadores que trabajan de cara al público. Y en segundo lugar, personas que ya padecían ojo seco empezaron a sentir que se le agravaba la condición. Vamos a la parte derecha de la pantalla. Como ya hemos comentado, cuando estamos hablando de síndrome de ojo seco, no hay cura para esta patología. Y lo que es muy preocupante es que además esta prevalencia está subestimada. ¿Precisamente por qué? Pues porque como falta todavía mucha área de mejora para concienciar a la población, mucha gente que tiene síntomas, pues ojo seco leve, moderado, no le dan importancia, no saben que lo padecen y por tanto no lo reportan al profesional de la salud. Esto hace que los datos de prevalencia sean más bajos de lo que realmente son. ¿Cuál es el dato real? Pues no lo conocemos. Y bueno, un dato interesante, por lo que hay que estar precisamente atento, es que el 20% de las personas que tienen ojo seco llegarán a desarrollar ojo seco severo en algún punto de su vida. Dato muy importante a tener en cuenta. Y bueno, por otra parte, para acabar ya esta diapositiva, que sepáis que de estos 600 millones de colirios vendidos al año en Europa, el 60%, es en multidosis sin conservantes. ¿Esto a qué se debe? Pues precisamente a los beneficios para el usuario final. Pero bueno, ese tipo de presentaciones, ¿dónde se da más? Pues precisamente a nivel europeo, en los países del norte, porque está mucho más concienciado con todo el asunto de eco-friendly, con todo el asunto de quitar, digamos, componentes como por ejemplo los conservantes, pero no solamente en la salud, sino en ámbito alimenticio. El coche, allí se ve más el coche eléctrico, por ejemplo, en los países del norte que en el sur, están mucho más concienciados que el resto de países. Pero es una tendencia que, como veis, con el porcentaje de mercados, va al alza. Vale, llegamos ahora, quiero intentar aterrizaros un poco más todo esto que hemos visto, ¿no? Una diapositiva que, bueno, yo llamo drivers de crecimiento. Al final, herramientas que en vuestro día a día os pueden servir perfectamente para que cuando llega esa persona, bien cliente o bien paciente, a vuestra óptica, os ayude un poco a determinar, animaros o a intentar averiguar si esa persona puede tener irritación o ojo seco. Aquí os he puesto en la parte de la izquierda para irritación, en la parte derecha de ojo seco, todos esos drivers, esos factores que activan estas dos patologías, ¿de acuerdo? Irritación, pues lo hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Alergia, climas extremos, clima frío principalmente, agua cloradas en piscinas, viento, polvo, uso excesivo de lentillas, el humo del tabaco, de la contaminación. Y en la parte derecha, pues bueno, por ejemplo, en mujeres la prevalencia es mayor que en los hombres. La exposición continua a corrientes de aire, como puede ser aires acondicionados y calefactores. Las personas que se someten a algún tipo de cirugía ocular tienen durante un tiempo también ojo seco. Algún tipo de fármaco también activa el ojo seco. Uso prolongado de lentillas. Pantallas que ya hemos visto, maquillajes, mascarillas. Y bueno, la prevalencia del ojo seco, aparte de los 55 años de edad, también hay un pico, se dispara. Y en el medio, los tipos de personas que podéis encontrar que pueden requerir vuestros servicios. Venta libre, lo que viene siendo recomendación. Aquí es donde debéis empoderar y proactivamente
recomendar un tipo de solución u otra en función de lo que os cuente el cliente. Usuario de lentillas, esto ya sé que lo hacéis porque la verdad que debería ser una mente cruzada prácticamente obligatoria, debido a que al final del día se acaba abusando del uso de lentillas y la venta cruzada de soluciones de mantenimiento, lentillas y lágrima artificial, pues debería ser, como he dicho, obligatoria. Y por último, pues bueno, aquellos porcentaje de pacientes que van con prescripción. Entonces, bueno, esto es más reservado para el sector farma, pero bueno, que sepáis que está ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, abajo os he puesto dos frases que, bueno, en mi experiencia, lo que me he encontrado cuando estuve trabajando en oficina de farmacia, también hablando con vosotros, con clientes, lo que me reportáis cuando un cliente va a la óptica. Entonces, al final hay que tener mucho, como insisto, y voy a insistir en esto, escucha activa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a manejar un tipo de palabras, de vocabulario que en el sector salud sabemos muy bien lo que significa, pero a veces hace falta cambiar el chip para intentar traducir lo que ese usuario nos está diciendo. Entonces, bueno, por ejemplo, a lo mejor un usuario puede decir tengo el ojo irritado, puede acertar, pero es muy probable que a lo mejor la gente mayor no diga eso y diga frases como pues tengo sensación de arenilla en el ojo, un cuerpo extraño, me molesta algo, me escuece, me pica, me llora, ¿no? El me escuece, me pica, me llora es una definición súper clara por parte de los usuarios del ojo irritado. En el caso de ojo seco, vamos a la parte derecha, pues un ojo seco es más fácil de definir en algunos casos, ¿no? Tengo ojo seco. Pero, por ejemplo, un usuario a lo mejor no va a decir tengo fotofobia, podrá decir me molesta la luz, ¿no? Veo borroso, siento un cuerpo extraño. Entonces, bueno, que lo tengáis en mente las frases más habituales que suelen decir los usuarios. Y dicho esto, vamos a entrar un poco más en materia de cómo os podemos ayudar, ¿no? Porque al final, pues todo el mundo que pone un pie en vuestra óptica es susceptible de padecer ojo seco, especialmente teniendo en cuenta esos datos de prevalencia que hemos visto. Y bueno, el approach es muy fácil, ¿no? Cada vez sentiros más empoderados, acercaros más a ese cliente e intentar obtener información para ver, oye, si es una persona que puede sufrir de ojo seco o irritación. Y por otra parte, también se puede explorar el ámbito del cuidado personal, ¿no? Cada vez más vemos que todo el mundo quiere estar mejor, tener una buena cara, bien para hacerse un selfie, bien para ir a una reunión de trabajo en la oficina. Y los ojos parecen que, oye, es lo primero que se ve, pero lo que más se tiene olvidado, ¿no? Y hasta que no te molesta algo, no te preocupas de ellos. Y oye, si tenemos a lo mejor una persona que va a tener, pues no sé, un acontecimiento importante en su vida y le ves ahí con la mirada cansada, que no tiene una mirada clara, ¿por qué no explorar esa posibilidad de, oye, cuídate la vista, que a lo mejor un colirio que te hidrate te puede hacer bien, ¿no? Así que bueno, entrando en materia, como aquí entra Visor para echaros una mano y ayudaros. Aquí os vamos a poner la sintomatología del ojo seco. No voy a entrar porque todos os la sabéis, pero, como he dicho al principio, muy importante, escucha activa, ¿de acuerdo? Preguntas abiertas, acercarnos a esos clientes o pacientes, que muchos no lo saben, y intentar obtener información para saber si realmente puede tener ojo seco o no. Y cambiar el chip para no esperar que nos diga lo que nosotros queremos oír, sino que a lo mejor pues, una definición de ojo irritado pues, puede ser esta que hay en pantalla, ¿no? Me pica, me escuece, me llora. En lugar de decir, pues no sé, fotofobia, lagrimeo, ¿de acuerdo? Usan más vocabulario, por así decirlo, si me permitís, de andar por casa. Primero, escucha activa. Segundo, pues bueno, pruebas diagnósticas que nos van a echar una mano más a nivel de datos para establecer si tiene un tipo de ojo seco u otro. Aquí no voy a entrar demasiado porque vosotros los usáis en vuestro día a día, las conocéis mejor que yo. Y bueno, son viejas conocidas, ¿no? El cuestionario de OSDI o el Dry Eye Questionary. El primero se suele usar más, por ejemplo, aquí en España y el segundo en Inglaterra. Tinción corneal, la prueba de osmolaridad, para medir la calidad y cantidad lagrimal, el test de Schremer y la inestabilidad lagrimal con el Breakup Time o BOOT. Yo voy a entrar un poquito más en el cuestionario del test de OSDI o el Dry Eye Questionary, porque la verdad son herramientas que, dos cosas, no quita tiempo ni a vosotros ni a la persona que tenéis delante en la óptica, y segundo, no asusta, no da miedo, ¿no? Porque muchas veces el usuario que va por allí por la calle y se acerca a la óptica a cualquier cosa, a nadie le gusta que nos digan tienes una enfermedad o estás malo, ¿no? A la gente en general nos da miedo hacernos pruebas. Esto, al no ser una prueba como tal, que la gente no entiende lo que es, asusta menos. Y a mí me gusta muchísimo porque al final es un test, el de OSDI voy a hablar de él principalmente, que nada, que con 12 preguntas, cuestionario, todo el mundo sabe hacer un cuestionario,
muy rápidamente cubriendo varios aspectos del ojo seco. Os va a dar un resultado bastante fiable y os va a echar una mano a la hora de discernir si, oye, esta persona puede tener un ojo seco ocasional, moderado o severo. Y por lo menos, antes de a lo mejor mandar al oftalmólogo, os va a servir, os va a echar una mano en dar una solución. Y nada, muy importante destacar que no es nuestro, ¿de acuerdo? Es un test que está avalado. Nosotros únicamente lo que hemos hecho es volcar sobre este test nuestras soluciones para echaros una mano a la hora de elegir, ¿no? Cuál encaja en qué tipo de ojo seco. Ya os las presento, ¿de acuerdo? Para ojo seco, como hemos dicho, ambiental, moderado y severo, pues tenemos una solución para cada tipo de patología. En el primer caso tenemos la Acryfresh Moisture, que es una solución al 0,10% de hialurónico. En el segundo caso, la Acryfresh Ocudry al 0,20% de hialurónico. Y por último, para ojo seco severo y para uso nocturno y adaptación en ortokeratología, la Acryfresh Ocudry al 0,30% de hialurónico. Y bueno, aquí una forma de diagnóstico, pero finalmente llegamos a cómo tratar el ojo seco, ¿no? Que es en lo que a Vizor pues somos expertos y es en lo que vosotros desde la óptica vais a poder ayudar más a vuestros clientes. ¿Soluciones, tratamientos? ¿Hay más? Sí, pero ya pertenecen al ámbito del oftalmólogo. Así que cada profesional, digamos, a su área. Así que vamos a hablar de lo que viene siendo lágrima artificial, colirio o gotas. Drops en inglés. O lo podéis encontrar con muchos nombres de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero al final es lágrima artificial. ¿Y qué es? Pues bueno, simplemente soluciones que, esto es muy importante, generalmente están categorizadas como producto sanitario, ¿vale? No medicamento. Pero sí que es verdad, por lo que me ha comentado Agustín, que en algunos países, en cuanto cambia la concentración o dependiendo varias, digamos, asuntos regulatorios y normativas del propio país, sí que están considerados como medicamentos, ¿de acuerdo? Pero generalmente son productos sanitarios. Y muy sencillo, su función es suplir esa lágrima que falta en el ojo para restaurar el balance hídrico. Composición, principalmente agua. Van a tener después una serie de componentes accesorios, que me gusta llamarlo, como por ejemplo el tampón, el buffer, para controlar el pH. Pueden tener electrolitos, pueden tener también algún tipo de lubricante complementario y bueno, y el principio activo, que va a ser el lubricante humectante principal de la fórmula, que en Avisor prácticamente lo vamos a encontrar siempre el ácido hialurónico. Pueden tener con o no conservantes y un pH alrededor de 7, ¿vale? 7, 7,4. Y como os he dicho al principio, muy importante, siempre aportar valor extra, ¿no? Obviamente, aportando una buena solución, estando bien formados, dando consejo, lo vais a hacer muy bien. Pero siempre se puede hacer, se puede ir un paso más allá y dar algún tipo de consejo, como por ejemplo hábitos de vida saludable. Esto ya lo hacéis. Estoy segurísimo. Pero al final, al paciente que vas, está nervioso, que le vais a contar, a la gente se le olvida, ¿no? Entonces es muy importante hacer hincapié y reiterar más y más los mensajes. Esto ya lo hacéis y todo lo conocéis. Recomendar siempre una correcta higiene del párpado para eliminar nada, los residuos, bacterias, grasa, maquillaje del propio día a día. Recomendar siempre uso moderado de lentes de contacto. Esto también lo hacéis, ¿no? Pero se puede conectar el mensaje a una lágrima artificial. Y teniendo en cuenta todos esos puntos, esos factores de riesgo que he llamado antes que generan ojo seco, teniendo en cuenta eso, aplicarlo a vuestro discurso, como por ejemplo, si sabemos que la exposición a corrientes de aire genera ojo seco, aplicarlo. Moderar la exposición, por ejemplo, a la calefacción, al aire acondicionado y corrientes de aire en, a lo mejor, ciudades, países donde haya mucho viento, recomendar que, oye, limitar un poco más, protegerse el ojo de estas corrientes. Descansar la vista cada 20 minutos. Parpadear, mirar fuera de la pantalla y volver a seguir trabajando. Y bueno, se puede ir un paso más allá y recomendar una nutrición adecuada. Como por ejemplo, recomendar el uso de ácidos grasos omega 3, porque se ha demostrado que mejora la calidad de la lágrima. Esto se puede hacer mediante la dieta, pero como generalmente es muy complicado con los ritmos de vida que llevamos, que nos alimentemos correctamente, pues bueno, también se puede hacer mediante suplementos alimenticios. En Avizor, por ejemplo, contamos con 2 que pueden ayudar a mejorar esta calidad de la lágrima, tanto por dentro, en el caso del complemento alimenticio, como por fuera, con la lágrima artificial. Entonces, bueno, llegamos a la única diapositiva que es así un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Es una diapo que la he creado yo, ¿vale? Y al final a mí me ayuda mucho a entender
los colillos nuestros de la competencia y cómo actúa a nivel de hidratar, recuperar ese balance hídrico, ¿de acuerdo? Para mí esto principalmente es un triángulo. Tenemos en la parte superior dos factores que tienen que ver con la fórmula en sí, ¿vale? Lo que viene siendo el colirio como un todo, que viene siendo osmolaridad o concentración y viscosidad o densidad. Y en la parte de abajo, la molécula lubricante, ¿de acuerdo? Ese principio activo que es el que va a ejercer principalmente el efecto. Que, bueno, en Avizor principalmente trabajamos con ácido y hialurónico. Vamos a ver primero las dos primeras, las dos superiores. Vamos a la parte izquierda de la pantalla y vamos a hablar de osmolaridad o concentración. Esto, si os acordáis, tiene que ver con la osmolaridad y hiperosmolaridad que lo hemos visto arriba del todo en el mecanismo. Al final, ¿esto de qué se trata, no? Pues bueno, tenemos una lágrima que va a tener una serie de solutos de sales en su interior, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si estas sales tenemos este ojo seco, la lágrima se va a ir concentrando porque indirectamente vamos quitando agua y vamos aumentando esa concentración, teniendo un ojo seco con lágrima hipertónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que para recuperar este balance hídrico hay que poner, digamos, una solución de signo contrario, hipotónica. Aquí hemos dicho que estamos hablando de tres tipos de ojo seco: leve, moderado y severo. En el caso de leve, pues este primero, ¿no? Para eso tenemos la Acryfresh Moisture, que tiene valores de osmolaridad muy similares a la de una lágrima, digamos, sana, por así decirlo. Entonces tiene valores muy similares, isotónica. En cambio, cuando aumentamos de nivel y pasamos a un ojo seco moderado o un ojo seco severo, nos vamos a encontrar con una lágrima hipertónica o aún más hipertónica. Por tanto, como he dicho, tenemos dos productos para ello. Uno hipotónico y otro aún más hipotónico. El primero sería, lo habréis adivinado por los colorcitos y que ya os lo presenté antes, la Acryfresh o Q-Dry al 0,20% de hialurónico. Y el último, nuestro producto más hipotónico, la Acryfresh o Q-Dry al 0,30% de hialurónico para ojo seco severo. Vamos a la parte derecha de la pantalla. La viscosidad, un factor mucho más sencillo de entender. Básicamente, si tenemos una formulación que es más densa, ¿qué va a hacer? Pues va a proporcionar más retención y permanencia a la lágrima. Y al final va a aportar mayor hidratación. Pero muy importante, si nos pasamos de espesor, de viscosidad, vamos a tener una visión, perdón, aún más borrosa. Para ello, la Acryfresh Moisture, igual que es isotónica, con valores muy similares a los de la lágrima humana, a nivel de viscosidad también muy similares, porque es para un ojo seco ambiental, ¿de acuerdo? En cambio, si pasamos a un ojo seco moderado o severo, tenemos productos más viscosos y aún más viscosos, siendo la Acryfresh o Q-Dry al 0,20% nuestro producto de gama intermedia y la Acryfresh o Q-Dry al 0,30% de hialurónico, nuestra lágrima más viscosa. ¿Se puede utilizar durante el día? Por supuesto, ningún problema, pero precisamente porque es muy viscoso, lo recomendamos para uso nocturno. Al final, pues tú te la pones en el ojo, vas a notar cierta visión borrosa, pero al final depende de cada uno, ¿no? Oye, paras un poco, te sientas un rato, se te acaba absorbiendo, te hidrata y sigues con tu día a día, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que, pues no sé, conductores, por ejemplo, que no puedan permitirse el lujo de parar 5 minutos. Entonces, bueno, es por eso que lo recomendamos para uso nocturno y para ortoqueratología, pero sin problemas se podría usar durante el día. Y bueno, llegamos aquí al tercer punto de ese triángulo, que sería el ácido hialurónico, ¿no? Es una molécula muy especial por varios factores, ¿de acuerdo? Y es que es una molécula natural que se encuentra, perdonad la redundancia, de forma natural en el propio organismo y específicamente en el humor vítreo del ojo. Y es muy especial por dos características que lo diferencian del resto de alternativas. La primera es que tiene un alto poder de humectación, porque tiene mucho poder de retener agua. Esto es muy importante, ya que a mayor peso molecular, mayor poder de captar agua y mayor humectación va a tener. No todos son iguales, ya que muchas veces estaréis de acuerdo conmigo que parece que estemos a la carrera de ver qué laboratorio saca el producto con más concentración de hialurónico. Y claro, si un hialurónico es más concentrado y tiene alto peso molecular, debería ser mucho más espeso. Y muchas veces parece que sean bastante líquidos. O sea, es importante la concentración de hialurónico, pero también el alto peso molecular, ¿vale? La alta calidad. A mayor peso molecular, mayor poder de captar agua va a tener. Y segundo, también tiene propiedades bioadhesivas y mucomiméticas.
Esto en definitiva lo que hace es crear una especie de film, de capa sobre el ojo, y lo que hace es retrasar la evaporación de la lágrima. Y bueno, ¿por qué digo que el hialurónico, ahora que está tan de moda la frase, es el rey de la hidratación, ¿no? Pues bueno, lo digo porque no todos son iguales y aparte no es que lo digamos nosotros, es que os pongo aquí un pequeño chart, unas gráficas de unos datos que aparecieron, que se sacaron de un consenso de la SESOC, Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, y como veis, el 98% de los encuestados marcaron hialurónico como primera elección, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis el ranking de los diferentes principios activos. Y bueno, llegamos a la parte de formatos, ¿de acuerdo? Hemos visto pues, los diferentes puntos que afectan a la hidratación, la molécula, digamos, que a día de hoy está en la parte superior a nivel de hidratación. Y vamos a llegar a la parte de formatos. Aquí soy consciente, me ha dicho Agustín, que no tenemos todos los formatos en todos los países, pero bueno, que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Y si tenéis algún tipo de duda, nos lo hacéis llegar al final y lo resolveremos. Esperemos que poquito a poco vaya llegando todo a todos los países, pero por tema regulatorio y de legislación, pues muchas veces no todo es tan rápido como nos gustaría. Formatos. Hay muchos en el mercado, ¿vale? Pero principalmente 3. Multidosis, unidosis y multidosis sin conservantes. Unidosis, pues yo creo que todos los conocemos, ¿no? Las botellitas pequeñas, las ampollas que vienen en tiras, generalmente 5, y bueno, son de un solo uso. Como ya sabemos, aunque sobre líquido una vez te lo administras, hay que desecharlo, nunca reutilizarlo. Multidosis, las botellas en las que viene una serie de cantidad de producto, pero son con conservantes. Y luego viene el multidosis sin conservantes, que es el que vemos en pantalla. Por daros algunas pinceladas, multidosis alcanza hasta 300 gotas en 10 mililitros, dura estéril desde que se abre hasta 90 días, 3 meses, versus 2 meses que duran la multidosis con conservante, o he puesto un día para ver la comparativa, ¿de acuerdo? Pero realmente sería un único uso que dura una unidosis. Es sin conservantes, por supuesto, eco-friendly, porque hay estudios que demuestran que la multidosis sin conservantes llega a utilizar menos plástico que una unidosis y, bueno, pues mucho más efectivo y fácil de utilizar. Aquí podéis preguntar, ¿cuál es mejor? Pues la verdad que aquí no hay respuesta para esto, porque el que sea mejor o peor, cada una tiene sus pros y sus contras. El que sea mejor o peor depende de lo que la persona que tenéis al otro lado del mostrador quiera. Porque, por ejemplo, podéis tener personas, podéis encontrar con personas que sean muy mayores, acostumbradas de toda la vida a usar un tipo de presentación, y ya le podéis decir que esa es mejor o la otra es mejor, que van a querer la suya, no se la cambiéis. Hay gente que a lo mejor tenga algún tipo de problema en las manos y le resulte más fácil administrarse un tipo de producto u otro. Niños a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor, oye, pues se llevan la unidosis al colegio o a la universidad y prefieren darse un par de gotas por la lentilla que le molesta y tirarla, ¿no? Y no andar cargando con el botecito encima. Entonces, en definitiva, mejor o peor, ya depende del usuario que tengáis delante. Pero la fórmula más innovadora, la que tenéis en pantalla. Multidosis sin conservantes. En Avizor en concreto, esta, utilizamos el formato Aptar. Y bueno, os presento ya definitivamente a la gama Avizor, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto una tabla, vais a ver un montón de datos, pero bueno, vamos a ir, digamos, a lo que interesa, y lo que me interesa es que os quedéis con la idea. En Avizor tenemos una amplia gama de productos de salud ocular para ojo seco e irritación, y se debe a un porqué, ¿no? Ya no es como antiguamente que parecía que todo valía para todo, sino que cada vez la ciencia va avanzando y esos productos es para un tipo de ojo seco o para otro debido a esos datos, esa ciencia que tiene detrás. Y es lo que os quiero enseñar ahora. De izquierda a derecha, tenemos un producto que se llama Lacrifresh Cleaning, que es para hidratar el ojo y al mismo tiempo limpiar la lentilla on the go, sobre la marcha, ¿no? Sin necesidad de quitársela del ojo. Esto es muy usuario, esto es muy útil, muy conveniente, por supuesto, y obviamente para usuarios que usan lentes de contacto. Tiene povidona y poloxamer, y al final lo que hace es que con el propio parpadeo te ayuda a limpiar la lentilla. A continuación, Lacrifresh Aloe, un producto con aloe e hipromelosa para aliviar la irritación ocular. Y de ahí hacia la derecha, los 3 productos que hemos comentado para gama de ojo seco. Ojo seco ambiental, ojo seco moderado y ojo seco severo, ¿de acuerdo? Lacrifresh Moisture, Ocudray 020 y Ocudray 030. Si os fijáis, los 3 productos de la izquierda
En lo que se refiere a los corchetes, que es la osmolaridad, concentración y viscosidad, CP, me dan igual los valores, ¿de acuerdo? Si os fijáis, los números son todas 300, isotónica, ¿de acuerdo? Valores muy similares a la lágrima humana. Y de viscosidad, 3,5, muy similar a la lágrima humana. Por tanto, todo el mundo lo puede utilizar. En cambio, vamos a la parte de la derecha. ¿Veis cómo los valores varían, de acuerdo? En el caso de concentración, pasamos a lágrimas hipotónicas. Por tanto, el valor de 300 se va haciendo cada vez más pequeñito. Y en el caso de la viscosidad, pues todo lo contrario. Como buscamos más viscosidad para potenciar esa hidratación y aliviar más, el valor va creciendo, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto todos los formatos en todas sus presentaciones, ¿de acuerdo? Y en definitiva, pues bueno, tenemos un montón de fórmulas, somos conscientes que también hay otros laboratorios en el mercado, pero en Avizor queremos diferenciarnos por una serie de cosas, ¿no? Queremos pues, ser muy buenos en lo siguiente, ¿no? Y bueno, lo que queremos destacar aquí es que cada vez más todos nuestros productos cada vez más son de origen natural, ¿de acuerdo? Esto principalmente va por los componentes como el hialurónico, el aloe vera y tenemos incluso otros también de origen de fitoterapia, ¿vale? A base de plantas. Por otra parte, buscamos siempre la sinergia molecular, ¿no? Al final, nuestro equipo de I+D pues, tiene mucho conocimiento en salud ocular, también en contact lens care y sabemos que hay productos moléculas, que por separado funcionan muy bien. Entonces, bueno, intentamos siempre combinar las moléculas para conseguir mayor efecto de ellas, como acabamos de ver, ¿no? No todos los productos tienen la misma composición. Alto peso molecular, esto obviamente, como habréis adivinado, va por el ácido hialurónico, porque no todos son iguales. Es muy importante la concentración, efectivamente, pero también la calidad del peso molecular. A más peso molecular, más agua va a poder captar. Como hemos comentado, ya no vale todo para todo, como a lo mejor antiguamente. La ciencia va avanzando y va avalando con datos esos productos, esos beneficios. Entonces, bueno, nuestro portfolio en Avizor está establecido de modo que las propiedades, gracias a esa ciencia que hay detrás, estén adaptadas a cada grado de patología. Cada vez más tenemos productos sin conservantes y una cosa muy importante es que todas nuestras lágrimas, todas, son aptas para uso con lentes de contacto, ¿vale? Con lentillas. Y ahora vamos a profundizar un poco más y os voy a contar los productos así a modo de foto, ficha de producto. Aunque os daréis cuenta que a medida que hemos avanzado la presentación, gran parte de este contenido ya lo hemos visto, por tanto vamos a ir relativamente rápido. La Clearface Cleaning, como ya lo hemos dicho, producto especialmente desarrollado para hidratar y limpiar las lentes de contacto sin quitárselas del ojo. Por tanto, muy interesante para usuarios de lentes para usuarios de lentes de contacto. Se puede utilizar hasta 4 veces al día y bueno, y este efecto lo consigue gracias a povidona, ¿de acuerdo? Como hidratante y como poloxamer, ¿vale? Tensoactivo, que es el que hace que junto con el parpadeo se limpie la lentilla. Lleva conservante, es en un formato de 15 mililitros y como hemos comentado, propiedades muy similares a la lágrima humana. La Grifres Aloe, nuestra lágrima de elección para irritación ocular, ¿de acuerdo? Y además a base de aloe natural. Como hemos comentado, irritación ocular causada por multitud de factores, lentes de contacto, dispositivos digitales, cloro, otros irritantes, y está formado por 3 tipos de componentes activos, que me gusta llamarles. El aloe vera, que actúa como hidratante y protector, ya lo hemos visto. La hipermelosa como agente complementario, que al final lo que va a hacer es proporcionar propiedades mucoadhesivas, y electrolitos esenciales que ya se encuentran de forma natural en el ojo para ayudar en las labores de mantenimiento, por así decirlo. ¿Y cuáles son? Calcio, potasio y magnesio. A nivel de propiedades, igual, muy similares a la de la lágrima humana. Por tanto, cualquier persona, vosotros, yo, la podemos utilizar sin ningún problema. Es sin conservantes, en formato after, ¿de acuerdo? Y al ser en after, muy importante, dura abierta hasta 90 días. Pasamos a la categoría de ojo seco como tal, ¿de acuerdo? Como si habéis prestado atención, vamos a ver, la que dice Moisture, Okudrai al 0,20 y Okudrai al 0,30. En el caso de Moisture, es hialurónico al 0,10%, perfecta para ojo seco ambiental u ocasional. Como hemos visto, vosotros al final del día, cuando estéis ahí todo el día, mejor pegaos al ordenador, al teléfono, llegáis a casa a lo mejor, otra pantalla más, os ponéis a ver Netflix para desconectar.
Otro impacto más que te va a provocar sequedad ocular. Para los conductores que recorren de largas distancias casi sin parpadear. Pues, por ejemplo, multitud de usuarios que podrían utilizar este tipo de lágrima. Como hemos comentado, ácido hialurónico muy importante por dos motivos. Alta capacidad de humectación debido al alto peso molecular y además es capaz de retrasar la evaporación lagrimal. Características muy similares, como ya sabemos, a la lágrima humana. Y muy importante, viene disponible en 3 formatos. Unidosis, multidosis con conservantes y multidosis sin conservantes. Y aquí os podéis preguntar, oye, ¿cómo es posible que tengáis aquí multidosis con conservantes cuando cada vez estáis haciendo más, dando más mensajes de los beneficios de no tener conservantes, ¿no? Pues bueno, esto es debido a que es cierto que los conservantes, si se usan en exceso, pues te van a provocar irritación y te pueden agravar el ojo seco, ¿no? Pero precisamente en esta producto de gama de entrada, por así decirlo, la Clinifer Moisture para un ojo seco ambiental, lo tenemos porque mucha gente le gusta utilizarlo porque lo usa pocas veces al día. Si luego ya empieza a usarlo más recurrentemente en el día, pues sí sería bueno que probara o la unidosis o la multidosis sin conservantes, o bien si eso evoluciona a un ojo seco ya moderado, subir a nuestra siguiente fórmula, que es la Clinifer Moisture al 0,20% con hialurónico. Aquí podéis pensar que es la misma fórmula anterior, pero aumentando la concentración. Pero no, lo que hemos hecho es aumentar la concentración efectivamente y dar una vuelta, mejorarla, añadiendo dos componentes, glicerina y povidona, para potenciar más todavía ese efecto lubricante y humectante en combinación con el ácido hialurónico. Y además, al igual que con el aloe, si os acordáis, hemos añadido electrolitos esenciales, calcio, magnesio y potasio. Hasta ahora, habíamos visto que las propiedades de los productos eran muy similares todos a la lágrima humana normal, por así decirlo. Pero aquí acordaos que, como es para un ojo seco moderado, las condiciones han cambiado y lo que queremos es, a nivel de osmolaridad, recuperar ese balance hídrico. Por tanto, es una lágrima un poquito más hipotónica que la anterior que habíamos visto y un poquito más viscosa. Disponible en dos formatos. La Clifes Ocudray en Aptar, multidosis sin conservantes y unidosis. Y llegamos a nuestra última fórmula, que es nuestro producto más hipotónico de todos y más viscoso de todos, que es la Clifes Ocudray al 0,30% de hialurónico para ojo seco severo, recomendado especialmente para uso nocturno y para adaptación de ortoqueratología. Es una mejora, como habéis adivinado, de la fórmula anterior, variando las concentraciones de hialurónico, de glicerina y de povidona. Y los tenemos disponibles, al igual que la versión anterior, en multidosis sin conservantes y en unidosis. E insisto, todos nuestros productos son aptos para todo tipo de lentes de contacto. Así que hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora llega el turno de preguntas. Yo simplemente deciros que si tenéis algún tipo de pregunta que ahora se quede en el tintero o lo que sea, tenéis mi contacto, tenéis el de Agustín, el de Roberto, nos lo hacéis llegar. Y bueno, también os animo a que, como son productos sanitarios, si queréis incluso, podéis probar estos productos. Yo lo hice en su momento para recomendar mejor qué va a sentir el usuario cuando se lo administre. Muchas gracias. Bueno, Jesús, muchas gracias. La verdad que muy completo la presentación con toda la explicación de las lágrimas. Tenemos ya algunas preguntas que se están haciendo por YouTube y a los participantes del Teams les pedimos que vayan levantando la mano. Hay un icono arriba donde pueden ir levantando la mano para que les habilitemos para hacer las preguntas directamente. Creo que Laura había levantado la mano, no sé si ahora, bueno, la quito, pero bueno, también Roberto, si querés ir pasando las consultas de YouTube, nos van avisando. Hola Agustín, ¿qué tal? Soy Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, aquí, ¿Tenés alguna de las consultas por YouTube? bueno, yo ante todo quiero pedirle disculpas a los que
están mirando por YouTube porque, bueno, por momentos se complicó un poco, pero bueno, igualmente se pudo lograr el objetivo. ¿Sabes qué pasa? Que Teams tiene una capacidad de 300, 400, y estábamos justo en la cantidad de participantes, por eso es que decidimos también hacerlo de YouTube, ¿no es cierto? Tiene algunas falencias, pero bueno, el objetivo se cumplió, por eso quiero pedirle disculpas. Bueno, aquí pregunta exactamente Julio Leone, buenas tardes, ¿pacientes con tratamiento oncológico pueden ser más propensos al ojo seco? Esa pregunta es para vos, Jesús. Sí, bueno, pues esto es una de las preguntas complicadas, ya que al final, pues, bueno, pacientes oncológicos, pues hay de muchos tipos, de muchas maneras, y yo al final lo dejaría más en manos siempre de su médico, trabajando de forma cross con el oftalmólogo, porque es una situación delicada. A priori, ¿pueden ser más propensos? Sí. Bueno, pregunta Julio León era de Argentina. Anthony Olosagaste, Antodelia Olosagaste, no sé si es un nick o es un nombre, no importa. Vamos a contestarle. Muchos oftalmólogos no tratan el ojo seco más que mandar lágrimas o esteroides. Es un buen campo para los optometristas, como en Estados Unidos, donde es una especialidad con tratamiento LipiFlow o IPL. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, pero no he oído la pregunta. He escuchado el principio, pero nada más. Repito, Sí, muchos oftalmólogos no tratan el ojo seco más que mandar lágrimas o esteroides. Es un buen campo para los optometristas como en Estados Unidos, donde es una especialidad con tratamientos LipiFlow o IPL. sí, en realidad es un comentario que Es un también comentario, ¿no? va, Realmente. sí, que va una pregunta, diríamos, encubierta, pero sí, nosotros con nuestra línea de lágrimas tenemos las opciones de tratar el tratamiento de ojo seco de otra forma, no llegar a un medicamento o algo más, diríamos que podemos sugerir algo más leve, ¿no, Jesús? Sí, vamos, si nos vamos al ámbito oftalmológico es que os podéis encontrar, sin ser experto en la parte del oftalmólogo, este el territorio es de ellos, pero bueno, al final estás metido y te enteras de soluciones, ¿no? Y por ejemplo, el oftalmólogo incluso llega al punto de hacer incluso tapones lagrimales para que la lágrima aguante más tiempo en superficie. Si es un ojo seco muy importante, se llega incluso a desarrollar lágrima con el propio suero del paciente, o sea, como dije en un momento de la presentación, hay otros tratamientos, pero siempre más reservados al oftalmólogo. Vosotros desde la óptica, la solución que a día de hoy es más efectiva es la lágrima artificial, sin duda. Exacto. Estoy viendo que Tamara nos está levantando la mano. Tamara, no sé si querés hacer la consulta. Te habilito el micrófono o habilitarlo vos directamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaciones, muy lindo la charla. Y quería consultar, porque por ejemplo en el caso de las Lucky Fresh, el profesional dijo que hasta 4 veces por día. En el caso de las otras lágrimas, más o menos cuánto es lo que se recomienda, ¿no? Sin tener que pasar una concentración mayor, por ejemplo, comenzar con la de 10% de hialurónico, y bueno, cuántas veces por día uno puede decirle, bueno, usa estas lágrimas tantas veces por día, y bueno, y probar, ¿no? Claro. Perdón. Nada, ni te preocupes. Efectivamente, has estado atenta. En el caso de la Acryfresh Cleaning, como lleva un tensoactivo, ¿no? Y eso, pues a la larga, pues podría ser un poco irritante, sí que lo limitamos a 4 veces al día, ¿de acuerdo? Pero respecto a el resto de la Acryfresh, Aloe, Moisture 02 y 03, más o menos ronda entre 6 a 8. A priori, si se echan más, no tendría por qué pasar nada, pero bueno, pues mejor limitarlo para curarnos en salud. Hay gente que le hará falta más y gente que le hará falta menos. Perfecto. También lo tenemos también lo tenemos a Jeremías. Jeremías, si querés hacer tu consulta. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, hola Jeremías. Sí, sí. Hola, un gusto. Un saludo desde El Salvador.
Muy bien. Una consulta para Jesús, Ujú. tal vez con las lágrimas, bueno, con las gotas, estas no implican que un paciente sea diabético o que el paciente padezca alguna otra patología. No sé si me escuchas bien la pregunta. Sí, sí, perfecto. Sí. Mira, esto a priori, siempre que tengamos pacientes complicados, como he dicho al principio, lo mejor es trabajar mano a mano con su médico, porque muchas veces te puede decir, tengo esta patología, pero no te sabe explicar qué medicamento utiliza. A priori, esto, como hemos comentado, es un producto sanitario, actúa en superficie, así que no tiene por qué afectar a otro tipo de parámetros o interactuar con otro tipo de medicamentos. Ahora bien, depende de qué patologías, pues hay pacientes que sí que utilizan medicamentos, otros a nivel ocular, en colirio. Que a priori es compatible y no pasa nada, pero bueno, si utiliza varios colirios, siempre a recomendar que lo espacien uno y otro para que no se diluya el efecto ni nada por el estilo. Pero si sospecháis que algún paciente puede ser un paciente complejo, siempre o lo remitís a su médico o trabajar de la mano con ellos. Porque muchas veces os pueden contar cosas, pero entre los nervios y tal, os pueden contar la mitad. Gracias, gracias. Nada. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera hacer otra consulta a Jesús o alguna pregunta sobre los productos? Roberto, ¿tienes algo más en YouTube por ahí de algún otro participante? Hola, no sé si me escuchan. Sí, Federico. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Realmente muy interesante la charla. Y bueno, mi consulta era un poco lo que el señor acaba de contestarle con el tema de los pacientes diabéticos, qué es lo que recomendaban y en qué cantidad se podía proporcionar, porque son casos muy frecuentes de consultas, son los pacientes diabéticos con el tema de la lágrima, son consultas permanentes que tenemos que, bueno, que tienen esa afección. Pero bueno, un poco ya la habían contestado la pregunta de este muchacho que estuvo antes que mí. Y bueno, la consulta era eso, ¿qué le podíamos recomendar en base a los distintos componentes que tienen para poder mejorar un poquito la calidad de vida de esta gente? Sí, pues bueno, pues básicamente lo que hemos comentado ahora, como bien has dicho, y básicamente eso, siempre que cuando recomendéis que tengáis la certeza de si esa persona, pues oye, qué tipo de patología tiene y si podéis hacerlo y que además es muy enriquecedor, trabajar de la mano con el médico de esta persona. Pero a priori, al actuar en superficie, ejerciendo un efecto mecánico, no tendría por qué interaccionar. Muy Gracias. bien, muchísimas Bueno. gracias, muy amable. Perfecto, gracias Federico. Soy Roberto, nuevamente. Sí, Acá Roberto. pregunta Fercho Casablancas. Hola, ¿dónde puedo adquirir contacto con distribuidor en México? En México el distribuidor es Salud y Bienestar a nivel nacional y sería bueno que te contactes con ellos. Si quieres, después te pasamos la información por privado para que te contactes con ellos y dependiendo de dónde estés en México te recomienden el distribuidor. Salud y Bienestar, Fercho, en México. Así es. Después ahí al YouTube te respondemos. Bien. Juan Dilio Landívar Justiniano. Muchas gracias por la clase, muy bien explicada y de gran ayuda. Saludos. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál podría ser otro tratamiento para ojos secos severo? Bueno, aquí lo que hemos comentado durante la sesión, tratamientos que, digamos, nos competa a nosotros, ¿no? Como Avizor y a vosotros desde la óptica, la solución más recomendable es lágrima artificial, ¿vale? Siempre, pues, buscando una, si es para ojo seco severo, con un buen lubricante hidratante, como en este caso hialurónico, buscando siempre alto peso molecular de la molécula y buscando siempre una que sea, digamos, muy viscosa y sea muy hipotónica. Otro tipo de tratamientos ya, digamos, se relegan, se reservan al ámbito oftalmológico. Antes os he puesto un par de ejemplos, pero por curiosidad únicamente, que pueden ser, por ejemplo,
hasta cirugía, operarse de ello. Tapón lagrimal para aguantar un poco más la lágrima en lo que viene siendo la superficie ocular, y se llega a desarrollar hasta colirios basados en el suero de los propios pacientes. Pero insisto, estas últimas opciones están reservadas al médico, al oftalmólogo. Perfecto. ¿Algo más, Roberto, por ahí, por YouTube? No, ya veo que le contestó Raúl Cortés al doctor que preguntó antes, así que bueno, a ver, voy a revisar Ahí acá. tenemos, bueno, por aquí tenemos a Fernando que levantó la mano. Fernando, ¿quieres hacer una consulta? Adelante. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ya he tenido la oportunidad de utilizar sus productos, principalmente lo que es el Monster, pero apenas acaban de, bueno, mi distribuidor apenas acaba de traer el de 0.3%, de 0.2%. Tengo un paciente con síndrome Sjögren, me gustaría saber qué producto de los dos últimos me recomendaría y una posología que usted considera adecuada, por favor. De acuerdo. Pues bueno, aquí a nivel de posología como tal, esto es, como insisto, lo debería recomendar más el oftalmólogo, ámbito médico, pero nosotros lo que siempre recomendamos es ir probando, ¿no? No empezar directamente con la 0.3, sino empezar con la 0.10, la Moisture, la 0.20 o la 0.30. Y más o menos ir viendo cuál le va mejor a ese paciente. Más o menos, como hemos comentado antes, el rango, aunque después tenemos cada uno su prospecto, el rango más o menos de todas, salvo la cleaning, es entre 6 8 veces al día. Después habrá personas que le hagan falta más o le hagan falta menos. Perfecto, bueno. No sé si habrá alguna otra consultita. Roberto, por ahí, si no ya le podemos dar... ahí viene otra consultita de Tamara. Adelante, Tamara. Hola, sí. Quería consultar, bueno, el profesional comentó que se puede utilizar con todo tipo de lentes de contacto. En el caso que sienta este paciente, ¿no? A veces dicen como que se le engrasa las lentes de contacto de usar tantos lubricantes. ¿Se pueden combinar con Alacrifresh también? Esa es la consulta. Muchas gracias. Vale. Tamara, no sé si te he entendido bien. ¿A qué te refieres con combinar? ¿Qué productos? ¿Diferentes lubricantes de diferentes marcas o diferentes lubricantes nuestros? ¿O a qué te refieres? No, el de ustedes. El de Sí. ustedes, por ejemplo, usar el Moisture y también con la Lacrifresh. Y también, sí, bueno, se puede colocar directamente sobre la lente de contacto, porque a veces algunas marcas recomiendan colocar el lubricante cuando es muy espeso antes de la lente de contacto. Sí, Gracias. en nuestro caso, bueno, combinar, yo lo que te recomendaría es que vayas probando un tipo de colirio u otro, ¿no? En función de pues, esa persona, pues qué le va haciendo falta, ¿no? Es más un Lacrifresh Aloe, tiene el ojo irritado, o Lacrifresh Moisture, la 0.10, la 0.20, la 0.30, ir probando a ver cuál es el colirio con el que esa persona está a gusto. Hay gente que efectivamente se le ensucian mucho las lentillas, ¿vale? Esto sí que, esta pregunta ya la han hecho más veces, pero vamos, yo por lo que he hablado también con ópticos y demás, suele ser pues, por eso, porque a lo mejor las personas pues tienen más generación de grasa de la cuenta, no suele estar ligado al colirio, suele ser porque apuran la fecha, por así decirlo, de caducidad de la lentilla y la usan más tiempo del que deberían o más horas de lo que deberían, y al final pues es inevitable. Yo también fui usuario de lentillas en el pasado, y tras una jornada maratonina con lentillas, por mucho colirio que utilices, pues oye, si abusas, se te acabará ensuciando, ¿no? Y es conveniente hacer un uso razonable de ellas. ¿Te he respondido a la pregunta? Bueno, sí, Claro, y me faltaba una parte, efectivamente, que es si se puede utilizar el colirio con la lentilla puesta o no, antes o después, ¿no? En el sí, caso. y si se puede utilizar los dos, por ejemplo, el colirio y también la Lacrifresh, o sea, los dos productos juntos, o sea, no juntos, ¿no? Lubricar durante el día y tal vez en ciertos momentos cuando el paciente siente esa que como que está engrasada, utilizar el Lacrifresh, el Pues la limpiador. verdad que esta pregunta nunca nos la habían hecho, pero a priori no veo por qué puedan ser incompatibles. Sí.
Sí, nosotros, déjame que agregue, sabemos de algunos pacientes o usuarios de lente de contacto que usan las dos. Algunas durante la noche o algunas a las primeras mañanas del día. Eso lo sabemos porque han preferido probar con una lágrima sin conservantes, por ejemplo las ampollitas, las unidosis, mientras tenían la con conservante. Entonces, bueno, sí se ha dado eso y sabemos que no hay ningún problema. Obviamente puede que en algunos casos la lágrima de mayor concentración de ácido hialurónico le da unos segundos de visión borrosa con el lente de contacto puesto, pero que eso al desparramarse no afecta más a la visión. Así que, bueno, Eso es. no habría ningún inconveniente. Muchas gracias, muy amables. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, por nuestra parte, Jesús, yo creo que no nos quedan más consultas ni a Roberto en YouTube ni a nosotros en Teams. Así que, bueno, muchas gracias por tu charla, por tu ponencia, la verdad que ha sido muy buena. Y bueno, ya vamos a seguir ahora con la siguiente charla. Gracias, Jesús. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias, Jesús. Un gusto. Bueno, vamos a cortar la Roberto, no te ven. grabación. No sé si es la cámara, pero bueno. Sí. No, yo me estoy viendo aquí, ¿eh? Ah, bueno. Yo no te estaba viendo. Un minuto que vamos a... No digo nada. Vamos a terminar acá la grabación y vamos a comenzar otra nueva. Perfecto. Si quieres, yo le voy comentando a los participantes cómo seguimos. ¿Te parece, Roberto? Perfecto. Bueno, en la agenda, hoy seguía la charla de Marcela Soria, que bueno, lamentablemente por problemas técnicos